Bienvenidos. Mi nombre es Bexoazulami Camarero León. Soy estudiante de la licenciatura en Derecho en la Universidad Veracruzana y actualmente funjo como enlace universitario Banjico 2018. En una serie de entrevistas que hemos tenido, hemos hablado sobre la política monetaria y la inflación, recordando que la política monetaria son los instrumentos que utiliza el Banco Central de México para mantener la inflación lo más baja posible. De igual manera, debemos recordar que la inflación es el aumento generalizado y mantenido de los precios. Pero hay una duda que no hemos resolvido en esta serie de entrevistas. ¿Cómo nos afecta la inflación y la política monetaria en nuestro día a día? ¿Cómo afecta a un ama de casa, a un estudiante o a un trabajador? Para resolverlo, hoy me encuentro al lado del economista Luis Rolando Boza Zamudio, el cual nos hablará sobre este tema. Bienvenido. Gracias, doctor, muy amable por la oportunidad de expresar este tipo de comentarios en favor de una mayor cultura financiera para la sociedad, ¿no? Cuando hablamos de política monetaria, mucha gente se imaginará que es algo así como que un producto químico o una cosa por el estilo, ¿no? Donde no estamos tan cerca si nos atañe o no nos atañe, prácticamente lo pasamos desapercibido, ¿no? La política monetaria normalmente la resentimos cuando el Banco de México hace uso del instrumento que más se conoce. De los tres, el más conocido es la tasa de interés. Cuando el Banco de México decide controlar la inflación, como viene pasando en este momento, donde la inflación en 2016 fue alrededor del 4% y para 2017 se va al 6.77%, pues tenemos un incremento, vamos a decir, considerable en porcentaje, que es como hay que ver los incrementos en la economía. ¿Qué implica? Que nos estamos saliendo del objetivo de mantener un nivel de precios razonable. ¿Razonable en función de qué? En función de nuestros principales socios, ¿no? Si hablamos de Estados Unidos, que es el 80% al que le vendemos, pues estamos hablando de una inflación de Estados Unidos entre 1.5 y 2. Entonces tenemos que mantener una inflación razonablemente baja para competir con nuestro socio comercial y para no tomar mayor distancia. Cuando esto no sucede, como el año pasado, producto para algunos de los gasolinazos y del movimiento en el tipo de cambio, pues pierde un poco la dirección el Banco Central, en el sentido de que tiene que acudir a controlar esta inflación de tres formas. Uno, la tasa de interés. Dos, el margen que le permite prestar a los bancos. Y tres, cuando sale a recoger dinero, cuando coloca deuda, para restringir todos estos tres elementos, la gente no los percibe. El que mayor percibe es la tasa de interés. ¿Para qué? Para aumentar o restringir la demanda total que hacemos. Si restringimos la demanda, quitamos presión al aumento en los precios. Y en concreto lo que pasa con esas tres acciones es que donde más lo vemos es en el aumento de la tasa de interés. ¿Por qué? Porque el padre de familia, al aumentarle la tasa de interés, va a tener que pagar, si tiene una tasa variable en algún compromiso, como un crédito automotriz, un crédito hipotecario, pues va a tener que pagar más intereses y ahí lo resiente. Si el ama de casa no le alcanza el gasto de la quincena y acude a una tarjeta de crédito, pues se va a dar cuenta que ahora hay que pagar más intereses por el uso de esa tarjeta de crédito. Entonces la población donde realmente lo percibe, aquellos que lo perciben, porque no somos todos, es justamente en el manejo de la tasa de interés. ¿Qué pasa para los estudiantes? Muchos estudiantes no contamos con tarjeta de crédito, no tenemos ninguna deuda aún. ¿Cómo podemos darnos cuenta del impacto que tiene la política monetaria en nuestra vida? Bueno, quien no lo vive, pues ahora sí que a ojos cerrados no se siente, ¿no? Pero de manera indirecta sí, porque oímos a nuestros padres, oímos a nuestros mentores que nos ayudan con el gasto económico a quejarse de la situación, ¿no? Hablar de la tarjeta de crédito, hablar de que no pudieron pagar la mensualidad del centro de la parte comercial
de los departamentos comerciales que también financian algunos bienes de consumo y son causa de mayores intereses, entonces se quejan de que no salen de la deuda, por ejemplo, ¿no? Que cada vez pagan más intereses que capital. Entonces, como estudiante, como la gente que no tiene compromisos de deuda, pues no lo recibe el impacto directamente, pero sí a través de la gente que conocen, a través de la gente que los financia a ellos, ¿no? La inflación, ¿cómo afecta la inflación en el diario vivir de una persona? Pues mira, la mayor afectación de la inflación es que se vuelve como una especie de impuesto. O sea, yo aparte de pagar mis compromisos de deuda, aparte de pagar mi mantenimiento de la familia, pues si tengo un crédito tengo que pagar más dinero para mantener vigente mi crédito, mantenerlo bien pagado, pero ahora a un mayor costo. Entonces se vuelve como una especie de impuesto por ese préstamo, ¿no? Y se vuelve muy injusto porque yo digo algo con mucho cuidado, lo voy a decir en forma de broma, en forma en serio, pues que al perro más flaco se le cargan las pulgas, ¿no? Porque el que no sabe, el que no tiene, es el que termina pagando una tasa de interés mucho más alta, ¿no? Por ejemplo, aquel que tiene una tarjeta de 10,000 pesos, que es lo único que tiene, pues seguramente en este momento está recibiendo una tasa de interés de alrededor del 70% anual, ¿no? Que es un mundo de lana para una persona de recursos, por ejemplo. Algo que a mí me ha pasado y que veo actualmente en mi trabajo es que muchos compañeros pidieron préstamos. Todos pidieron préstamos. Pidieron préstamos de 20, de 30, de 35,000 pesos. Y algo que les pregunté es si sabían el interés que iba a haber por esos préstamos. Y todos me dijeron que no, pero que no necesitaban saberlo. Que con el hecho de tener el dinero era suficiente y que el préstamo solito se iba a pagar porque iban a invertir en él. No iban a invertir ese dinero, iban a poner algún negocio o algo y con eso iba a salir sin ningún problema. Cuando hice las cuentas con la tasa de interés, me di cuenta que de 20,000 pesos iban a estar pagando al final 35 o 40. Y es algo que ellos ni siquiera preguntaron. O que si les dijeron, no entendieron a qué se referían cuando les dijeron la tasa de interés va a ser tanto. Aquí en la sociedad que vivimos hay muchas situaciones interesantes. Por ejemplo, aquel que se te acerca a pedirte, o perdón, más que a pedirte, a ofrecerte dinero, difícilmente te habla de la tasa de interés. Claro. Te dice que lo puedes tomar, te dice hasta qué monto, te dice que no van a investigar mucho para que te animes. Te dicen que te van a depositar rápido. Que te lo van a resolver en 2-3 días, pero nadie habla de la tasa de interés. Claro. Y el que lo solicita o al que se lo dan, porque a veces no lo solicita, se lo dan, pues menos, porque no quiere saber de problemas, él quiere saber para qué lo va a ocupar. Ahora, aquí hay dos fines, al menos dos. Uno, el de inversión, lo va a invertir en un negocio, va a poner un puesto de tacos, va a hacer algo con ese dinero para agenciarse un ingreso. O dos, lo va a utilizar para consumir. A lo mejor se compra una pantalla enorme para ver el mundial, ¿no? Pero tiene que pagar la pantalla. Y entonces la tasa de interés, pues es simple y llanamente el precio de ese dinero que le van a prestar. Obviamente que si lo buscaron para prestárselo, es que a alguien le interesa prestárselo para cobrar un buen interés. Porque aquí detrás de ese dinero que te ofrecen, pues está un ingreso para que te lo prestan. Entonces se vuelve muy interesante. Y desafortunadamente no tenemos una cultura financiera lo suficientemente amplia para ver estos detalles, ¿no? Amén de ni siquiera revisar un contrato, si es que lo hay. ¿A qué te estás comprometiendo? Entonces, volvemos a lo mismo. Yo creo que la falta de cultura financiera y la falta de orientación de manera adecuada por parte de los organismos financieros del país, pues hace que esto se vuelva muy difícil de captar, muy difícil de comprender hasta que no ya estás en un problema financiero. Sí, algo que me llamó mucho la atención es que llegan, ofrecen el préstamo, yo les digo que sinceramente no lo quiero, y empiezo a ver un compañero de mi edad, compañeros más grandes, que ya tenían planeado pedir un préstamo, ¿no? Incluso antes de entrar, porque ya sabían en qué lo iban a invertir, ya tenían incluso un plan hecho sobre cómo lo iban a pagar, cómo se iba a pagar solo ese dinero.
Pero de momento llega la persona, llega el prestamista y veo que todos empiezan a pedirlo. Y les digo, ¿y para qué lo vas a pedir? ¿Para qué lo necesitas, no? Sí. Para nada, solamente pues me lo están ofreciendo, pues voy a agarrarlo, ¿no? Es ahí donde te digo la falta de cultura financiera, ¿no? El problema no es que te lo den, el problema es pagarlo. Claro. Ahora, repito, si te lo están ofreciendo, pues lo primero que tienes que preguntarte, lo que el sentido común te debe de indicar, es en qué te estás metiendo, ¿no? Si no sabes en qué te estás metiendo, pues por simple lógica de sentido común, no te metas. Ahora, si no lo necesitas, pues ¿para qué lo aceptas, no? O sea, esto nos lleva, parece gracia, parece chiste, pero esto nos lleva a pensar la naturaleza del ser humano en cuanto a los que se le aparentemente facilita, entre comillas, ¿no? ¿Me están regalando dinero? No, no es un regalo para nada. Claro. La gente que te lo está dando sabe por qué te lo está dando. Seguramente la tasa de interés, me atrevo a suponer, que está arriba del 70%, es decir, en un año vas a acabar pagando el 70% de lo que te están prestando. Eso es mucho dinero. Si estamos pensando en una inflación este año, si no se controla, vamos a ser moderados, de un 5.5%, de un 5% al año, pues una tasa del 70% es un mundo de dinero para pagar. Entonces, ojo con lo que te ofrecen, ¿no? Las personas comunes y corrientes como yo podemos hacer que aumente la inflación, porque muchos creen que eso lo hacen las empresas, que lo hacen otros países. Un ciudadano puede hacer que la inflación aumente. ¿Este tipo de acciones pueden hacer que la inflación aumente? Pues finalmente la inflación es el aumento de la demanda ante cambios no muy grandes de la oferta. Si tú demandas más algo, por ejemplo, ahora seguramente lo hemos visto cuando hemos visto escasez de algo, ¿no? Claro. De comida, de limón, de los huevos que consumimos, por alguna situación que debilita a la producción, pues vemos cómo se incrementan los precios. En la manera que el consumidor consuma o incremente su consumo, genera más actividad porque hay que cubrir esa demanda. Quizás genera más empleo, pero el problema, si la producción, o sea la oferta, no lo resuelve, en el sentido de alimentar esa mayor demanda, pues lo que puede resultar es una inflación en el corto plazo. Si esto se vuelve ya una situación de exceso de demanda por un tiempo ya más largo, pues logra impactar en la inflación en el año, ¿no? Es así. La respuesta es sí. La otra pregunta que sería oportuna es decir si nos damos cuenta o no. Claro. Seguramente no. El conjunto de la demanda es la que presiona la oferta y eso genera inflación. Finalmente la inflación es eso, ¿no? Sí. Alguna duda que yo tengo es ¿cómo puedo yo como estudiante, como ama de casa, como trabajador, crear hábitos para que estas decisiones en política monetaria, en primer lugar, no sean ajenas a mi persona, esté consciente de ellas, esté consciente de lo que pasa, y dos, pueda adaptar mi presupuesto a los cambios que hay? Porque han pasado en muchas ocasiones que simple y sencillamente la persona no sabe cómo administrar su dinero y pide préstamos y se genera un caos, ¿no? Más que te ayudas de una manera inmediata, pero no a un futuro. ¿Cómo podemos crear este tipo de conciencia económica? Pues mira, yo no llevaría esto a la teoría, no los pondría a estudiar política monetaria ni nada por el estilo, ¿no? Porque no me harían caso. Digo, finalmente, si a mí me dicen estudia química para entender por qué la Coca-Cola te hace daño, pues no lo haría, ¿no? No estaría química, pero sí, si me dicen que, como dicen por ahí, que tiene 7 cucharadas de azúcar, pues sí me preocuparía por mi salud. Aquí pasa lo mismo. Lo mínimo que puedo hacer es consultar cuánto me cuesta el dinero que me prestan. Cuánto me cuesta el dinero que me prestan para comprarme una camisa de 1,500 pesos si no lo tengo, porque entonces la camisa me va a salir en 3,000. Cuánto me cuesta comprar una pantalla enorme para ver el mundial, ya sea que México llegue o no llegue al quinto partido, ¿no? ¿Y cuánto me cuesta? Esa es la pregunta. ¿Y en qué tiempo lo voy a pagar? Y sobre todo, ¿qué parte ocupa de mi sueldo ese incremento de deuda que estoy tomando
¿A qué tasa por eso? Al menos eso me debe preocupar. Ya si es política monetaria o no, para el mortal se vuelve secundario, pero no se debe volver secundario, al menos la tasa de interés que le cobran. Si quiere pensar más allá y saber si esas tasas van a subir o no, pues entonces sí que lea un poquito qué hace el Banco de México y que entienda un poquito eso, ¿no? Esa parte. Y si no se lo explicas tú, ahí tú con tu estudio de universitario y todo, pues los ayudas y le haces una reunión ahí en el barrio y les explicas un poquito de política monetaria, pero va a ser difícil que la gente lo capte como tal. Lo capte, lo entienda. Las personas que tienen diversas tarjetas de crédito, ¿realmente esto ayuda a que la tasa de interés cambie entre una tarjeta de crédito y otra o ya se encuentra fija? No, cada banco tiene su política de interés, cada tarjeta tiene su política de tasa. Lo que lo hace general es el instrumento, ¿no? Es una tarjeta de crédito. Lo primero que hay que hacer es saber manejar la tarjeta de crédito, o sea, entender que es una tarjeta de crédito. No es una pistola, ¿no? Parece que con eso disparas y con eso compras todo. No, pero tienes que pagar, o sea, no es un incremento de sueldo ni nada por el estilo, ¿no? Es un compromiso de pago más adelante. Lo que te hace la tarjeta es ayudarte a comprar algo que no tienes y te urge tener y que puedes pagar sobre todo, ¿no? Entonces se vuelve el instrumento que te permite acceder a algo que necesitas y que después tienes que pagar. Si quieres pagar intereses o no, esa es otra pregunta que tienes que hacerte. ¿Y a qué tasa? Otra vez, lo que hace la tarjeta es venderte dinero. La tarjeta es el instrumento en el cual el banco que te la está dando te vende dinero. Y otra vez la pregunta, ¿a qué precio? ¿Y en qué me estoy metiendo? ¿No? Es muy buena porque te ayuda en 20 días a no pagar intereses, por ejemplo. Entonces ya salí del problema, ya puedo pagar y otra vez la guardo. Pero la guardo en serio, allá en el último rincón de la casa, ¿no? Porque si la traes en la cartera, se vuelve muy tentador, ¿no? Sí, mi papá tenía la maña de usar la tarjeta de crédito para todo. O sea, desde ir al Oxxo y pagar una recarga era con la tarjeta de crédito. Todo lo usaba con la tarjeta de crédito. Yo es la fecha que no tengo una tarjeta de crédito porque me da miedo no saberme controlar, siento que es como traer una cajita. No, si yo viera a mi papá hacer lo mismo, me daría miedo también. Así que él toda la comida la compraba con una tarjeta de crédito. Y uno de los consejos que siempre he escuchado que me han dicho es que si vas a utilizar la tarjeta de crédito, hazlo en algo que mínimo te vaya a durar, no algo que sea de consumo inmediato. A veces vas a seguir pagando dentro de 6 meses lo que te comiste en un día, ¿no? La comida de la tarde. A ver, uno tiene un ingreso, ¿no? Y con el ingreso uno lo va como acomodando, ¿no? Para el consumo. Y lo primero que se le viene a uno a la mente es el lugar donde uno vive, por ejemplo, la renta, si es que pagamos renta, o la mensualidad de la hipoteca. Segundo, o al revés, no sé cómo, es la comida. Tercero, la ropa, ¿no? El transporte. Entonces, todo eso uno lo puede pagar con la tarjeta, siempre y cuando lo pague enseguida, es decir, lo pague en el lapso en que no le cobran intereses, 20 días. Claro, esos 20 días pueden ser más, pueden ser menos, depende del día en que gastes. Pero si todo lo haces y tienes la facilidad de pagarlo, tienes una banca electrónica, por ejemplo, donde puedes disponer de tu saldo y pagar la tarjeta ahí mismo, sin ni siquiera ir al banco, pues felicidades, ¿no? Te ahorras el hecho de utilizar dinero en efectivo. Pero también tienes problemas porque en algunos lados, no en todos, te quieren cobrar la comisión por lo que cobra la tarjeta. En cosas, sobre todo en lugares pequeños, ¿no? Ahí hay que tener cuidado. No tienes por qué pagar las comisiones que debe pagar quien vende, ¿no? Ese es el único pero que le veo. Y que pague, ¿no? Que pague la totalidad de lo que debe y no se mete en problemas de intereses. Si no, tu colegiatura y tu manutención van a salir más caras, ¿no? Los abonos chiquitos, ¿son un arma de doble filo? Pues los abonos chiquitos te lo visten de facilidad, ¿no? Y son de broma del mexicano, de hecho, en cómodas dificultades, ¿no? Esas cómodas dificultades se vuelven porque al no tener y no disponer del flujo, es decir, de la cantidad de dinero para irlo pagando, pues lo que apuesta quien te lo presta, las casas comerciales o las tarjetas de pagar el mínimo, lo que apuestan es que tú no tengas más que ese mínimo
o te dediques a pagar esa parte para lo demás te lo cobren intereses. Y entonces ya las casas comerciales no tienen un solo negocio de venderte, sino también tienen un banquito ahí privado, ¿no? Porque si tú le vas a pagar intereses que son más altas que las de tarjeta de crédito, pues también ellos empiezan a ganar por el lado financiero. Entonces te tratan de vender dos cosas. Una, la mercancía que te venden, y dos, dinero también, que a ellos les sale más barato. Claro. ¿Qué opina del hecho de que muchas personas consideran que estas acciones que realiza el Banco de México no son de importancia? ¿Cree que tenemos que estar buscando publicaciones sobre el Banco de México cuando publica las recomendaciones? Yo creo que el Banco de México ha hecho una tarea muy interesante, de mucha responsabilidad en cuanto a bajar las tasas, ¿no? Tú no te acuerdas porque yo creo que no habías nacido, pero en este país hemos llegado a tener tasas de inflación del 160%. Y entonces cuando nos acordamos de eso, pues con eso no se puede planear nada. Si siempre me acuerdo que hubo una temporada por ahí de los 90s, 80s, que hablamos de la inflación de 2 dígitos, es decir, de 10 en adelante, y era una alta preocupación. Tenemos los últimos 12 años, al menos, que la inflación ha sido de 1 dígito, y controlar eso es quitarse ese impuesto del cual hablábamos para toda la gente, dejar a ese perro flaco que le quedan las pulgas sin esa carga tan fuerte de una inflación alta, porque la inflación alta le pega a las clases más bajas, porque ¿cómo incrementas tu salario? Tienes que esperar una revisión contractual si es que estás en el área formal, de que tu sindicato negocie con la empresa, si es que tienes un fuerte sindicato, si no te sujetas a la oferta y la demanda del mercado de trabajo. Y normalmente no siempre se va a reconocer en los salarios ese aumento de la inflación. Por eso es bien importante toda la tarea que hace el Banco de México. Hay que leer un poquito qué es el Banco de México, a qué se dedica, para al menos como mortal saber la importancia de su función. Si se hace bien o no, pues ya será un seguimiento ya muy a detalle, ¿no? Que la mayor parte de la gente no lo hace, ¿no? Porque en el día a día tiene otras prioridades. ¿Consideras que el Banco de México ha hecho un buen trabajo entonces? Sí, indudablemente, pero no desde ahorita, ¿no? No el gobernador Cáceres que se acaba de ir, sino vamos a decir que desde que se le da autonomía, desde el sexenio de Salinas, el hecho de la autonomía fue muy bueno porque entonces ya hablamos de un banco central de veras, es decir, donde tiene que asumir la responsabilidad de controlar la inflación. Y los resultados han sido buenos porque hemos vuelto a niveles de inflación cercanos, no a las mismas, pero muy cercanas a nuestro socio comercial. Eso es bueno. ¿Algo más que desea agregar, profesor? Pues que me da mucho gusto que estos tipos de temas se manejen, se publiciten, se difundan, y que me da mucho gusto que tratemos de que la gente entienda. Eso es importante, porque al final lo que importa es hacer el beneficio para todos y tratar de que un poquito de cultura financiera tengamos todos, ¿no? Sí, entonces, es celebro mucho lo que haces, celebro mucho lo que el Banco de México está promoviendo para una mayor cultura que nos ayude a vivir mejor finalmente, ¿no? Muchas gracias. De nada. Bueno, eso sería todo por mi parte. Espero que con esta ronda de entrevistas que hemos tenido, estos temas sobre política monetaria hayan quedado claros. Me despido de ustedes, le agradezco muchísimo el hecho de que haya aceptado la invitación. Mi nombre es Bexoazulami Camarero León y soy Enlace Universitario Banjico 2018, representando a la región Veracruz-Boca del Río de la Universidad Veracruzana. Muchas gracias.